Al momento de la realización de este video continúa la huelga en Hollywood, habiendo pasado más de 100 días desde su inicio con el paro de los guionistas y más adelante, la unión del sindicato SAG-AFTRA que componen los actores de cine, radio y televisión. Una huelga que es reconocida por estos dos grupos, pero que también suma a varios sectores como vestuario, maquillaje y el de efectos especiales que exige formalizar un sindicato. ¿Cómo puede ser que una de las mayores industrias de entretenimiento llegue a esta situación? ¿La crisis afecta a las grandes plataformas estudios o puede ser que la riqueza esté mal distribuida? Para contextualizar el presente e interpretar un posible futuro, es necesario entender el pasado. En este video repasaremos todas las huelgas que ha tenido Hollywood, huelgas mayores de un año, así como de apenas horas, y que al día de hoy es una historia que se repite. La historia de los sindicatos en Hollywood nace prácticamente desde sus comienzos. Esto debido a que la mayoría de los fundadores, al ser inmigrantes europeos, traían consigo novedosas ideologías respecto a una relación laboral justa. La constitución de lo mismo se consolidaría durante las décadas del 10, 20 y 30. En una primera instancia, en 1913 se formaba el Actors Equity Association, sindicato vigente al día de hoy que engloba actores de teatro, vodevil, radio y cine. Este mismo con sede en Nueva York, lo cual dificultaba la representación de la creciente industria cinematográfica que mudaba sus estudios a la costa oeste en California. Es así como en 1925 se creaba la Screen Actors Guild, la semilla de lo que conocemos hoy como SAG-AFTRA. Algunos de los miembros fundadores son Lucille Gleason, Boris Karloff, Humphrey Bogart, Jean Moore y Edward J. Robinson, por mencionar algunos. En 1916 se creaba el Sindicato de Guionistas, una rama que se desprende del gremio de autores dedicado a la literatura, ya que el guionista de cine afronta distintos desafíos y necesidades respecto al escritor tradicional. Grandes nombres involucrados en su inicio fueron Charles Brackett, Dorothy Parker, Dashiell Hammett y Lillian Hellman, mientras que en 1936 se fundaba el Sindicato de Realizadores y Asistentes de los mismos, involucrando tanto cine como televisión. Algunos de sus representantes originarios fueron John Ford, George Stevens, Frank Capra y King Vidor. Esta estructuración laboral era consecuencia de la realidad del país. La crisis del 29 disparó una demanda por parte de diversos sectores y sindicatos de formalizar una reducción horaria, aumento salarial y obtención de derechos. Como curiosidad, el evento más reconocido de Hollywood, donde las películas y sus responsables son galardonados, se fundó con el fin de frenar la sindicalización de la industria. Louis B. Mayer, presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, propuso la creación de la Academia de Artes y Ciencias con, en principio, celebrar el cine y generar publicidad del mismo, pero que en realidad servía como distracción para no hablar de organización laboral. Como sabemos, los premios se crearon, pero no impidió la formalización de los sindicatos. Pero esta es una historia que continúa escribiéndose y que afecta mucho más que a las personas que vemos en pantalla. Planteado el necesario origen y contexto, ahora sí, iniciamos el camino de las diversas huelgas. Año 1941. En nada más y nada menos que las oficinas de Walt Disney se estaba gestando una movilización de paro. Esto debido a que, a diferencia de los animadores de otros estudios que estaban en un gremio, los correspondientes al principal estudio de animación no lo estaban. Walt Disney les había prometido mejores salarios y condiciones a cambio de no formar un sindicato, pero la palabra de este duraría poco. Parte del contrato estipulaba que un 20% de las ganancias, tanto de cortos como películas, iba dirigido a bonos de empleados, práctica que se vería descontinuada. En las nuevas oficinas ubicadas en Burbank se estableció un sistema jerarquizado de estricto control, además de una gran diferencia salarial entre animadores que realizaban el mismo trabajo. Según William Pyle, uno de los principales dibujantes del estudio, una persona podía recibir $12 y otra 300 a la semana por la misma labor. La gota que rebalsaría el vaso sería cuando los trabajadores fueron obligados a marcar las 40 horas semanales, cuando en realidad eran muchas más para cumplir los objetivos, labor que en muchos casos no era acreditada en las películas, además de una reducción del personal sin previo aviso tras el fracaso de Pinocho y Fantasía. Cuestión de ajustar números. Los animadores de alto rango como Art Babbitt, Bill Littlejohn y Pyle se reunieron con Disney para que el equipo de animación saliera al sindicato y recontratación del personal despedido. Pero ante la negativa de este, la huelga se hizo inminente. La misma inició el 29 de mayo de 1941.
200 miembros se declararon en paro mientras se estaba produciendo Dumbo, realizando protestas de manera pacífica y muy creativa. A la movilización mostrarían su apoyo otros estudios como Warner, MGM, Fleischer y Technicolor. Esta última la mejor compañía de coloreado que se negaba a trabajar con el estudio hasta regular la situación. Mientras tanto, Walt Disney se encontraba de viaje en Argentina como representante diplomático del gobierno estadounidense en la región. Este hecho haría que la Junta Nacional de Relaciones Laborales intervenga para que acepte y regule las condiciones, ya que el país no quería tener un representante con imagen dañada. Finalmente, tras 115 días de huelga, el presidente aceptó los términos y condiciones: el restablecimiento de los empleados despedidos, una estructura salarial más clara y un medio por el cual hacer reclamos. Pero Walt no perdonaría. Años más tarde, denunciaría a varios animadores de comunistas ante el Comité de Actividades Antiamericanas para que de ese modo entren en la lista negra y no puedan conseguir empleo. El siguiente paro continúa siendo hasta el momento el más longevo en la industria, y está referido a una de las labores más importantes, pero lamentablemente menos reconocidas. Me refiero al paro de los decoradores de 1945, también conocido como el Viernes Negro. Para ese entonces, el sindicato de decoradores era una alianza internacional de empleados teatrales, pero una cosa es el teatro y otra el cine. Herbert Sorrell, quien pertenecía al sindicato y trabajaba en Hollywood como jefe de carpinteros, pintores, electricistas y demás labores técnicas, decidió junto con otros trabajadores desprenderse y fundar la Sociedad de Decoradores Cinematográficos. Una vez conformado el gremio, restaba lograr los acuerdos laborales y de jurisdicción entre los estudios, pero es aquí donde se origina el conflicto, ya que estos estancaron las negociaciones para que de ese modo continuar beneficiándose. Además, el presidente del primer sindicato de decoradores, Roy Brewer, acusaría al nuevo sindicato de estar fundado por comunistas para lograr mala prensa. Tras más de un año de negociaciones estancadas, en marzo de 1945 se inició la llamada huelga por parte de 10.500 trabajadores. Herbert logró llegar a un acuerdo con productoras menores, pero no así con los grandes estudios que mantenían su postura, seguros que ante el paso del tiempo y la necesidad de trabajo logren disolver la huelga. Para octubre del mismo año, la situación aumentaba en tensión, no solamente entre el sindicato y las majors, sino entre los propios integrantes que rompían la huelga para volver al trabajo. El punto máximo se daría el 5 de octubre cuando un auto intentó atravesar la calle cortada, generando un estallido de violencia. Más de 300 policías y bomberos acudieron al lugar para apaciguar la situación. La prensa se haría eco y finalmente intervenía la Federación Americana de Trabajo para llegar a un acuerdo. El mismo se lograría, pero con un sabor amargo: la renuncia de Herbert como presidente y elección de otro, ya que este había sido acusado de comunista, además de la ley Taft-Hartley, votada en el Congreso con mayoría tanto de republicanos como demócratas. La misma restringe actividades y poderes a los sindicatos, un medio para frenar la ola de huelgas que se estaba promoviendo en el país. Durante la década del 50 surgiría una tensión entre el sindicato de actores y guionistas con la industria. Podría trazarse un paralelismo con la actualidad, ya que la razón eran los residuales de la televisión. Durante este periodo, el formato televisivo abarcó parte de su franja horaria mediante la retransmisión de películas, nueva ganancia que tanto actores como guionistas no recibían por su trabajo. Esta situación llegaría a su punto más álgido a fines de la década cuando Curtis Kenyon, presidente del sindicato de guionistas, declaraba la huelga el 16 de enero de 1960 con el fin de crear un acuerdo con las cadenas y productoras televisivas. Al poco tiempo se integraba el gremio de actores, siendo presidido por nada más y nada menos que Ronald Reagan, el futuro presidente de Estados Unidos. A pesar de ser el máximo representante, Reagan era mirado de reojo por sus compañeros. Este atravesaba su segundo mandato y tiempo atrás se lo asoció como informante del FBI, brindando nombres de colegas para la lista negra durante la paranoia anticomunista. Además, Reagan se había convertido en, además de actor, productor de cine y televisión, lo cual lo posicionaba en un rol de conflictos de intereses. Su llamado a huelga fue una verdadera sorpresa a la industria. La misma fue planeada en una reunión secreta entre famosos en la mansión de Tony Curtis y Janet Leigh, siendo la primera donde tanto guionistas como actores se unen bajo el mismo reclamo, los residuales. Esto ocasionaría retraso de shows y programas televisivos como La Dimensión Desconocida, The Andy Griffith Show y Bonanza. Ambas partes acordaron una tregua la noche del 4 de abril para asistir a los Oscar. El presentador y cómico Bob Hope despertaría las risas a declarar que estaba presente ante la huelga más glamorosa en la historia,
y que estaba sorprendido de ver a Reagan trabajando una vez en su vida. La huelga duraría 156 días para los guionistas y apenas 46 para actores. Los primeros obtendrían un 5% de las ganancias de retransmisiones destinadas a atención médica y pensiones, mientras que el gremio de intérpretes tendría un polémico acuerdo. Reagan logró un convenio y pago de $2.600.000 para la creación de un plan de pensiones y salud, pero los residuales entraban en vigor a partir de 1960 en adelante, significando que los actores de la Edad de Oro vieran esto como una traición, ya que la mayoría no era tenida en cuenta por la industria y se habían visto con la obligación de retiro sin una recompensación justa de su trabajo que continuaba generando ganancias. A los 2 meses, Ronald Reagan deponía su cargo y se desvinculaba del cine, iniciando así su famosa carrera política. Esta última huelga significó un punto de quiebra en la industria. Tiempo atrás, las razones de las mismas eran mejorar condiciones de trabajo, como eliminar los contratos de exclusividad entre estudios, denunciar la persecución ideológica, así como el aumento de salarios. El paro de 1960 ponía en panorama que el cine ampliaba a mayores mercados que el de las salas, y que las películas tenían una nueva vida en los diversos formatos que se creaban, instaurando el famoso conflicto de los residuales y porcentajes que se lleva cada sector que participa en un programa, show o película por sus retransmisiones. Durante los siguientes años se producirían huelgas en torno a la renovación de acuerdos y números, además de residuales respecto a nuevos formatos como la televisión por cable, pay-per-view y más que nada el mercado home video. En 1987 se llevaría a cabo la huelga más corta de la historia con apenas 19 horas y 41 minutos. Esta sería la primera realizada por los directores, una particularidad ya que al ser un gremio de pocos miembros, 8.500, es más simple llegar a un convenio. El eje de la misma sería, claro está, los residuales, ya que la Alianza de Productores de Cine y Televisión ofrecía escasos beneficios a los realizadores, pero el conflicto principal lo ocasionaría el presidente del mismo, Nicholas Conter III, al declarar que los estudios no pagarían de más por un trabajo ya realizado y eliminarían los residuos. El presidente del sindicato de directores, el gran Robert Aldrich, inmediatamente haría un llamado a huelga iniciando el 13 de julio, ocasionando la pausa de obras que se encontraban en producción o postproducción, tales como Raging Bull, The Shining y The Blues Brothers, entre otras. Sin directores, prácticamente no hay industria e inmediatamente la Alianza de Productores propuso un nuevo acuerdo de aumento salarial del 10% e incremento de la tasa de residuos. La huelga duraría apenas horas, pero la mala jugada de Conter le costaría a los estudios más de $100 millones en pausar las producciones. 1988 sería el turno de una de las huelgas más recordadas y, de momento, la más extensa del sindicato de guionistas con 154 días. El contexto era la renovación de regalías, derechos y una mayor decisión creativa respecto a shows y programas televisivos, pero sobre todo, la liquidación en la distribución extranjera que no era tenida en cuenta hasta ese entonces. Por su parte, las cadenas y estudios no negaron simplemente un aumento, sino que buscaban un recorte del mismo, basando la medida en el déficit que han tenido en los últimos años frente a la televisión por cable y que la retransmisión no generaba ganancia. Manteniendo su postura, el 7 de marzo, alrededor de 9.000 guionistas iniciaron el paro, mientras que otro sector continuó trabajando. En una primera instancia, la Alianza de Productores no se mostró preocupada, ya que esperaba llegar a un acuerdo beneficioso, además de tiempo al tener los guiones de temporadas completas de shows como Miami Vice, Moonlighting, Alf y Star Trek La Nueva Generación. Por su parte, el cine resultó ser el más afectado. Varios guiones fueron escritos a contratiempo antes de que se declare la huelga. Un ejemplo es la cuarta entrega de Halloween. El mismo se realizó en apenas 11 días, aspecto que se nota en la película. Don Mancini, el creador de Chucky, fue parte de la preproducción y escritura de la primera parte, pero no pudo participar durante la filmación debido a estar en las líneas de piquete. Los meses seguirían pasando sin llegar a un acuerdo. Una situación que invertía roles ante la reanudación de varias series. Las cadenas ya se habían valido de la retransmisión o en todo caso reciclaban. Ejemplo, Misión Imposible, la versión de 1988. La cadena ABC reutilizaría guiones de la versión original y filmaría en Australia, donde los costos de producción son más económicos. Apenas los Late Night Show de Johnny Carson y David Letterman habían llegado a un convenio para seguir trabajando junto a guionistas. Pero ¿qué sería de las demás series? ¿Alguna vez te preguntaste por qué en algún momento tienen un episodio musical o cuya trama gira en torno a flashbacks? Ese recurso se empezó a utilizar a partir de la huelga.
Los fanáticos de Star Trek recordaremos que la segunda temporada de la nueva generación inició con el paro activo. Los productores acudirían en auxilio a guiones descartados de la serie original o proyectos que no llegaron a ser. La falta de un equipo de guionistas se notaría en el episodio Sombra Gris, donde el comandante Riker es atacado por un extraño virus y su cerebro debe ser estimulado como medio de cura, llevándonos como espectadores a varios recuerdos de la serie. Finalmente, la alianza de productores dio el brazo a torcer y se llegó a un acuerdo que benefició en gran manera al sindicato en aspectos de residuos a nivel internacional. También volvería a poner en panorama la técnica del guión especulativo, guiones que no son trabajo por encargo, sino la historia original de su creador a la espera de que un productor lo compre y lleve a cabo. Este boom lo veríamos en los 90 mediante Quentin Tarantino, Ben Affleck y Kevin Smith. Más adelante, en el año 2000, se llevaría a cabo la huelga por parte de actores comerciales mediante el sindicato SAG, durando 180 días. La misma sería liderada por el presidente del gremio, William Daniels, conocido por ser Kit, la voz del auto fantástico. El pedido era un incremento de salarios y residuales de publicidad, sobre todo en televisión por cable, ya que las empresas pagaban la jornada laboral pero no así las retransmisiones, utilizando la imagen de los actores continuamente sin pago alguno. Daniels lograría un gran avance al acordar un 41% de aumento y pago de residuales. Más adelante el sindicato SAG se vincularía con el reconocido AFTRA, logrando la fusión SAG-AFTRA. La huelga del 2000 sería de las menos recordadas ya que no involucró celebridades, pero ponía un importante precedente, ya que sería el primer sindicato en la industria del entretenimiento que involucró en el contenido las regalías de Internet, un medio que hasta ese entonces era impensado el enorme impacto que generaría. Finalizamos el recorrido con la famosa huelga del año 2007 y 2008 que duró 99 días. Para mediados de la década, el mercado home video superaba en ganancias el de las salas tradicionales. Según el New York Times, en 2004, el mercado de VHS y DVD había facturado 4.8 mil millones de dólares, mientras que las salas 2.4 mil millones. Según el acuerdo básico y mínimo, cada 3 años deben reunirse tanto el sindicato de guionistas como la alianza de productores para negociar nuevos convenios. Dicha reunión giraba en torno a duplicar los residuales de DVD de un 0,3% a 0,6%, además de establecer residuales de servicios como TiVo, el creciente formato streaming y sobre todo Internet. Este último guiándose por un acuerdo que los creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker, realizaron con Paramount. Ambos tenían un 50% de derechos de transmisión que utilizaban al publicar los episodios en su propio sitio web. Por su parte, la alianza de productores ofrecía la contraoferta de mantener el porcentaje en DVD y duplicar el Internet, que hasta ese entonces era prácticamente inexistente. Las grandes cadenas de estudios utilizaban la web como promoción, mas no como contenido. Estos no aprobaban Internet como mercado. Recordemos que por aquel entonces estaba en pleno auge el combate contra la piratería. Al ver las negociaciones estancadas, Patrick Berron, presidente del gremio de guionistas y conocido por su labor en Futurama, haría un llamamiento a huelga iniciando el 5 de noviembre. Este paro generaría un enorme efecto en series como Lost, Two and a Half Men, Héroes, Los Simpson, Family Guy y demás programas que se vieron en la obligación de recortar episodios en sus respectivas temporadas, ocasionando cambios o eliminación de arcos argumentales. Un ejemplo sería Breaking Bad, que estaba atravesando su primera temporada. En teoría iba a ser de 9 episodios, pero la huelga obligó un recorte de 7. Vince Gilligan, el creador, tenía pensado en cerrar la misma con la muerte de nada más y nada menos que de Jesse, hecho que por el bien de la serie no llegó a ocurrir. Thank God for the runs. Thank you, runners. Pero este fue un caso en particular. En la mayoría de series y shows provocó una disminución de calidad. Referido al cine, producciones tales como X-Men Origins, G.I. Joe, Rise of Cobra y Dragon Ball Evolution resultaron una de las tantas afectadas, hecho que se evidenció en su resultado final. Pese a este panorama, los estudios y cadenas televisivas mantenían su postura mediante la estrategia de retransmisiones, y en cierto sentido, el paro les convenía, ya que sería en este periodo donde ocurría el auge de programas, entre comillas, vida real, que no requieren guionistas, tales como Gran Hermano, ¿Quién quiere ser millonario? Y de supervivencia. Además, el paro justificó la cancelación de series como La Mujer Biónica, Caveman y Las Crónicas de Sarah Connor. En este contexto de disminución de calidad y refritos, solo los Late Night Show lograron renovarse, siendo cabezados por Conan O'Brien, quien mostró su apoyo al paro,
demostrando lo extraño y bizarro que podía ser su programa sin el equipo de guionistas. Conan deambularía por las oficinas, intentaría establecer el récord mundial de mantener un anillo girando, y originaría una guerra con otros programas. Did we settle our dispute? I don't know. Depends on how long the strike goes. Estos programas dieron voz a la huelga y los conductores pagaron salarios a sus guionistas. Al pasar las semanas, la situación iría increyendo. Tanto el gremio de actores como directores amenazaron sumarse al paro en caso de no llegar a un acuerdo. El gran temor de la alianza de productores, pensando que en caso de claudicar su postura, los otros sindicatos comenzarían a exigir mejores condiciones. Finalmente, el estado de California intervino como árbitro, estado gobernado en aquel entonces por Arnold Schwarzenegger, que mediaría entre ambas partes, ya que la huelga no solo afectaba a la industria de entretenimiento, sino a la propia economía de California al generar desempleo y millones de dólares en déficit. Productores como Michael Eisner, quien entonces era CEO de Disney y declaró que la huelga era una locura, tuvo que comprometerse, junto con los demás estudios, a aumentar los residuales, pagos de pensión y plantear referencias respecto a Internet. Además, la participación de guionistas en decisiones creativas, la inclusión del sindicato de escritores abocados en series animadas para adultos, al igual que la participación en reality shows. Según el Instituto Milken, los 99 días de paro ocasionó una pérdida de 2.100 millones de dólares en Hollywood. El paro que se está desarrollando tanto de guionistas como actores marcará un precedente en la industria. Huelga que una vez finalizada y cada parte haya mostrado sus cartas, se realizará un video para analizar las causas y consecuencias, ya que hay diversos factores a tener en cuenta, tales como el impacto de la pandemia, el uso de la inteligencia artificial y principalmente las plataformas de streaming, plataformas que en principio eran distribuidoras siendo la mayoría registradas como sitios web, pero que en los últimos años también comenzaron a producir, abriendo un nuevo aspecto legal y laboral. Esta huelga pone a su vez un precedente en otras labores como la de efectos especiales que cada vez son más requeridas, y la tercerización aplicada en grandes producciones. Una historia de huelgas, derechos e intereses en una industria que continúa generando billones de dólares, pero que a su vez, gran parte de los responsables de aquellas historias que nos hacen soñar, conmover y asombrar son los que menos reciben. Una historia que se repite.